Buenas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la límite y continuidad de funciones de varias variables. En este caso, nosotros tenemos una función, por ejemplo, esta de este estilo, que es la función f de xy igual a seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Okay? Entonces, lo que intentamos aquí buscar es que, o bueno, intentar entender es que las funciones de varias variables eh, adquieren diferentes valores dependiendo de cómo yo me acerco o cómo yo me muevo a través de, pues, del dominio de la función. En este caso, pues el dominio de la función serán todos los reales excepto los lugares donde esto se hace cero. Como vemos, el único lugar donde esto se hace cero, pues es cuando x es igual a 0 y es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ese sería como el único problema para esta función. No obstante, si nosotros nos movemos por ese dominio, o sea, por todo el dominio excluyendo el número 0, vemos esto. Vemos cómo va cambiando la función en la medida pues, que yo le doy diferentes valores a x y y. Eso lo que se hace es como un mapeo de los valores de la función. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando y y x vale menos 1, lo que ocurre es que yo estoy haciendo simplemente reemplazando el valor de menos 1 tanto aquí adentro como aquí afuera. ¿Listo? Entonces me dan estos valores de aquí. Y en la medida que yo me estoy moviendo pues para diferentes combinaciones de los valores de x y y, observo esto, que cuando me voy acercando al valor de x y y igual a 0, o sea, al valor donde esto y es 0 y donde esto x es 0, vemos que la función comienza a acercarse o a tomar valores que cada vez se acercan más hacia el número 1. ¿Listo? En este caso es posible mostrar que el límite de esta función, o sea, cuando la función se está aproximando siempre, en este caso, al valor problema, que es como lo que siempre nos causa un poquito de dificultad de trabajar. Cuando esta cosa pues se indetermina, vemos que si nos acercamos a la función por ese ladito, o sea, nos estamos acercando a ese punto problema, vemos que la función tiende, aparentemente por todas las direcciones, tiende como hacia si fuera hacia el número 1. Entonces, en el caso que la función de interés vaya hacia un límite o tome un valor para el cual a partir de todas las direcciones es igual, por ejemplo aquí si nos acercamos por aquí parece que fuera hacia 1, si nos acercamos por aquí parece que fuera hacia 1, si nos acercamos por acá dando este rodeo parece que va hacia 1, bueno, por todas las direcciones posibles, acercándonos hacia el valor donde esté el problema, vemos que esta función, ese límite, o sea, acercándose a este valor de x igual a 0, y igual a 0, la función tiende a 1. O sea, el valor de la función se acerca mucho al 1. Por otro lado, por ejemplo, vamos a esta otra función de acá. En este caso, esta función pues aparentemente está similarmente definida. Pero lo mismo, cuando hacemos un mapeo de los valores que toma la función en cualquier punto del dominio, recordemos que el dominio de esta función serán todos los reales excepto los valores cuando x es igual a 0 y y igual a 0, porque en ese lugar se indetermina esta función. Vemos que si nos acercamos hacia ese punto, desde cualquier dirección, pareciera que no toma un solo valor, sino que hay direcciones específicas, por ejemplo, en las cuales la función es constante igual a 1, por ejemplo, para los valores cuando y es igual a 0, en este caso, para los valores de y igual a 0, vemos que la función se aproxima constantemente al valor de 1. En otro caso, cuando x es igual a 0, la función se aproxima constantemente al valor igual a menos 1. Si nos movemos en diagonal, veamos que el valor de la función, en este caso, cambia a ser 0 en las dos diagonales principales. Entonces, si nosotros nos movemos y hacemos un análisis exploratorio de esta función, vemos que efectivamente la función no toma valores iguales, independiente de que no toma valores, no toma un solo valor, pues no está dirigiéndose o no alcanza un solo valor numérico, sino que toma diferentes valores dependiendo de qué dirección yo me estoy acercando hacia el punto 0, 0. Entonces, en este caso, como los valores hacia los cuales tiende la función cuando me acerco a diferentes direcciones es también diferente, entonces decimos que el límite no existe. Entonces, el concepto de límite aquí es relativamente sencillo.
y es que el límite de una función existe, y es L si yo me acerco por todas las direcciones alrededor de este punto, y por todas las direcciones el límite de la función tiende a ese valor L. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir esto de aquí. Entonces podemos decir que una función de dos variables, en este caso, cuyo dominio es D, incluye cualquier punto arbitrario de la forma A, B, dentro del dominio, pues se supone que es dentro del dominio, pues aquí por ejemplo nosotros decimos que este punto está incluido dentro del dominio. Acá, por ejemplo, el punto x igual a 0, y igual a 0 no está incluido dentro del dominio, no obstante, el límite existe. Entonces decimos que si nos aproximamos a ese punto, al punto A, B, desde cualquier dirección, esto indica aquí que yo me estoy aproximando desde cualquier dirección, la función toma entonces un valor L, decimos que entonces el límite existe. En términos un poquito más visuales significa esto. Supongamos que este es el dominio de mi función y aquí está el punto A, B, que se supone pertenece al dominio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me acerco en una región muy pequeña alrededor del punto, y para todo punto dentro de esa pequeña región, la función también adquiere valores que están como limitados o que están también alrededor del valor de L, y que en la medida que yo me acerco más hacia el punto A, B, estos valores se van acercando también a L, entonces decimos que ese límite existe. ¿Listo? En el caso visual, pues de esto que está aquí, decimos que nos estamos moviendo en una superficie y sobre cualquiera de esas direcciones que están ahí, nos vamos a acercar siempre al valor de L. Es relativamente sencillo. No obstante, el problema persiste en que yo me pueda acercar a un punto dado desde diferentes direcciones. Por ejemplo, yo me podría acercar por medio de líneas rectas, líneas curvas, hacia ese punto. Y el problema es evaluar que el límite, si existe límite para todas las direcciones. Puede ocurrir, como en el caso que está aquí, que el límite, moviéndome solamente a lo largo de una dirección, ese límite exista. Entonces uno dice, no, el límite existe. No. En este caso no se puede generalizar y debemos decir que el límite existe sí para todas las direcciones. El valor de la función, el valor del límite de la función toma exactamente el mismo número. ¿Listo? Entonces el límite existirá si eso es así. Entonces yo me tengo que mover por muchas direcciones, que es lo que dice aquí, puedo mover por muchas direcciones y entonces debo tener el mismo límite. Si, por ejemplo, yo encuentro dos caminos, o sea, dos modos de acercarme al punto y la función toma dos números distintos, ¿verdad? Cuando me estoy acercando al punto A, B por diferentes caminos, entonces, como la función se está acercando a dos valores distintos dependiendo del lugar desde el cual yo me aproxime, entonces decimos que el límite de la función no existe. Se hace necesario revisar siempre todas las direcciones. Un ejemplo, pues como el que habíamos mostrado antes, en este caso ya haciéndolo más formal, de la función, habíamos visto que en la tabla, esta función, pareciera que dependiera el valor que toma el límite, pareciera que el valor que toma esta función cuando nos aproximamos al punto problema, pareciera que depende de la dirección en la cual yo me estoy acercando. Entonces, por ejemplo, en este caso, sabemos que este límite no existe, pero entonces vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque ya vimos el dibujito de los números. Entonces veamos a ver qué ocurre. Entonces, esta es mi función a evaluar y entonces nos vamos a aproximar al punto 0, 0, pero en este caso aproximándonos para puntos o en direcciones donde el valor de y sea igual a 0. Eso quiere decir que nos estamos aproximando a lo largo del eje y. Entonces, si yo me aproximo a lo largo del eje y, eso quiere decir que mis puntos, los que están sobre esta línea, toman la forma de x, 0, ¿ok? Que son de este estilo, x, 0. Si yo evalúo puntos de este estilo para esta función, entonces y vale 0 y por lo tanto solamente me quedaría arriba x cuadrado sobre x cuadrado y vemos que no importa cuál sea el valor de x, el límite existe para esta función ya definida aquí, entonces eso sería 1. Y pues esto es para todos los valores de x, aún para x igual a 0, aquí dice que x diferente de 0, no, pero cuando nos estamos aproximando a x igual a 0, por cualquier dirección, o sea, en este caso ya nos aproximaríamos por puntos que
Aquí me había equivocado. Por puntos que quedan sobre el eje X, entonces en este caso si yo me aproximo por la derecha o por la izquierda, entonces la función toma el valor de 1. Por otra parte, si yo me aproximo por puntos que viven sobre el eje Y, en este caso son puntos en los cuales X es igual a 0, vemos que la función toma esta forma, toma la forma menos y cuadrado sobre y cuadrado, y pues cuando me estoy aproximando al punto y igual a 0, esta función toma el valor de menos 1. Entonces, como hay dos direcciones, esta moviéndome a lo largo del eje X y esta moviéndome a lo largo del eje Y, que son toma dos valores distintos, por lo tanto decimos que el límite no existe, porque existen estas dos direcciones donde la función toma valores distintos cuando me estoy aproximando al punto 0, 0. Entonces esta función, el límite no existe. Por ejemplo, para esta otra función, vemos que efectivamente, si el límite no existe cuando X y Y se aproximan al punto 0, 0, debido a que por diferentes direcciones, entonces encuentro diferentes valores hacia el cual tiende la función. Por ejemplo, en el caso de que yo me esté moviendo por las direcciones, por puntos de la forma 0, y, o sea, estoy moviéndome por puntos sobre el eje Y, la función toma o se aproxima al valor de f igual a 0, mientras que si me muevo por el eje X, la función pues también sigue tomando valores por valores, se sigue aproximando al valor f igual a 0. Entonces uno diría, no, pues ya me estoy aproximando por aquí, y los valores de la función son iguales, entonces uno dice, no, entonces el límite existe. Resulta que no. ¿Por qué? Porque uno tiene que evaluar todas las posibles direcciones y todas las formas de acercarme hacia el punto. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando yo me estoy aproximando por la recta y igual a x, me estoy aproximando por esta recta, el valor de la función, o la función se aproxima al valor de un medio. Vamos a ver eso. Eso lo podemos ver así. Vamos a verlo de la siguiente manera. Entonces, recordemos que nuestra función es la función f de xy de x, y igual a xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Y queremos calcular si el límite existe cuando x, y tiende a 0, 0. Simplemente es para de la función f de xy si ese límite existe. Listo, ya vimos que aproximándose por diferentes direcciones, pues el límite parece ser que no va a existir. No obstante, veamos lo siguiente. Entonces veamos que parece que el límite no va a existir. Entonces vamos a tomar las direcciones. Entonces la primera dirección, vamos a tomar, nos vamos a mover por la recta, por puntos sobre el eje X. Entonces vamos a escribirlo como estaba en el, entonces vamos a tomar esta dirección. Puntos sobre el eje X. Puntos sobre el eje X. ¿Qué quiere decir? Esos son puntos de la forma X, 0. Entonces, en este caso, cuando evaluamos la función, puntos de X, 0, ¿cierto? Y vale 0, entonces esto sería X por 0 sobre X cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, sería 0 sobre X cuadrado. Entonces, cuando X, para valores pequeños de X, esta función independiente va a tender al límite 0. Si, por ejemplo, yo me muevo, en este caso, por valores sobre el eje Y, entonces estoy moviéndome por puntos que tienen esta forma. ¿Qué pasa? La función entonces, f de 0, y sería de la forma 0 por y, ¿cierto? 0 cuadrado más y cuadrado. Arriba nos daría 0 sobre y cuadrado. Entonces, en este caso, no importa cuál sean los valores de y, si me estoy acercando a 0, o sea, no estoy tocando a 0, sino que me estoy acercando a y igual a 0, entonces estos valores, también la función se acerca por ese lado al valor de 0. No obstante, si ahorita lo que hacemos es tomar el valor de
nos vamos a mover por la recta y igual a x, ¿no? En este caso por la recta y igual a x, y igual a x, entonces ocurre lo siguiente, f de x, y se puede ver como f de xx, es decir, los valores de y serían x. Eso entonces sería x por el valor de y, pero y vale x, entonces sería x por x sobre x cuadrado más y al cuadrado, pero y vale x, entonces sería x al cuadrado, lo que es lo mismo x al cuadrado sobre 2x al cuadrado, que el cuadrado con x al cuadrado se va y me quedaría que la función es constantemente igual a un medio. Entonces, como vemos, hay una dirección que es diferente, por ejemplo, de los valores para los cuales tiende este valor que está aquí, como este valor de aquí difiere, son diferentes de este valor de acá, entonces el límite de la función de f de xy, cuando xy se aproximan al punto 0,0, entonces no existe. Basta con encontrar un camino donde la función no sea, pues, donde el límite no exista, y, o no donde el límite no exista, sino que una función que tenga que ve una función, no, un camino para el cual la función tome un valor diferente a los otros, y entonces ya, con eso basta para demostrar que el límite no exista. Pero el problema es encontrar o proponer ese camino. Para las funciones que nosotros vamos a ver aquí pues en la clase, son funciones relativamente simples de ver cuál es el camino a escoger para poder que las cosas pues como que funcionen de esta manera. ¿Listo? O sea, que son caminos fáciles de escoger, pero en la vida diaria, pues, o en la vida real, cuando uno va a hacer este tipo de aplicaciones, las funciones pueden ser bastante complicadas. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar, en este caso, vamos a intentar evaluar otra función. Para eso vamos a volver a ir a nuestra pantalla. Entonces vamos a evaluar esta función de aquí. Entonces nos pregunta lo siguiente, nos dicen, tenemos esta función que es de la forma f de xy igual a xy cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Será que el límite de esta función existe? Esta es nuestra pregunta. Entonces vamos a ver si efectivamente existe. Vamos a intentar buscar diferentes caminos hacia los cuales pues esta función yo me puedo ir acercando al punto 0,0 y mirar a ver si el límite existe. Si, por ejemplo, escogemos muchos caminos y la función parece ser que toma los mismos valores, cuando nos aproximamos al punto 0,0, es muy probable que el límite exista, pero no obstante así, para poder demostrarlo necesitaríamos ir a la definición. ¿Listo? Entonces, pero por el momento vamos a intentar mostrar a ver si esta función tiene un valor límite, y vamos a ver si efectivamente este límite de la función para cualquier dirección es igual a 0. Entonces vamos a ver. Entonces en este caso, muy bien. Entonces ahora vamos a intentar ver qué pasa. Puentito aquí. Ahorita sí. Entonces vamos a intentar demostrar a ver si el límite existe o no. Entonces tenemos mi función f de xy igual a xy cuadrado sobre x cuadrado más y a la 4. ¿Listo? Entonces sabemos que será que el límite en este caso de esta función cuando nos aproximamos al punto 0,0 existe. Esa es como la pregunta. ¿Será que existe ese límite? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues entonces debemos plantear diferentes direcciones para aproximarnos al valor de 0,0. Voy a plantear dos direcciones específicas. Listo, veamos que yo me puedo acercar. En este caso, el dominio de la función son todos los reales excepto de todo el plano cartesiano excepto del punto 0,0, porque ahí en ese caso,
habría una división por cero, entonces no estaría definida. Eso es la función. Pero no obstante, vamos a intentar ver si la función para puntos cercanos al punto 0, 0, 0 toma un solo valor independiente de la dirección de la cual yo me aproxime. Entonces, vamos a ver esto. En este caso voy a tomar dos direcciones. Me voy a aproximar por puntos sobre el eje X. ¿Listo? Me voy a aproximar por puntos sobre el eje X, o sea, por aquí. Puntos que se acercan por el eje X al punto 0, 0. Y voy a tomar una curva. Voy a tomar una curva, en este caso vamos a suponer la curva x igual a y cuadrado. ¿Esto por qué? Es porque me sirve esta curva en particular. Voy a tomar esta curva de aquí. Esta curva es la curva x igual a y cuadrado. ¿Okay? Vamos a mostrar que con estas dos direcciones la función se aproxima a valores distintos. Entonces veamos lo siguiente. Voy a probarlo primero voy a hacer el límite por puntos sobre el eje X. Entonces, puntos sobre el eje X son de la forma x, 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la función para puntos de ese estilo sería de esta manera. Tendría aquí x por 0 al cuadrado dividido x al cuadrado más 0 a la 4. O sea que esto sería 0 sobre x al cuadrado. La función se aproxima al valor de 0. ¿Okay? Mientras tanto, para puntos de la forma x igual a y cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que entonces nos estamos aproximando por puntos de la forma así. Y cuadrado, x aquí. De y cuadrado, y aquí. ¿Listo? El valor de x vale y cuadrado, entonces serían ese tipo de puntos. Entonces, si yo reemplazo eso dentro de la ecuación, eso me quedaría y al cuadrado, y al cuadrado por y cuadrado, dividido x al cuadrado, x al cuadrado, pero x vale y cuadrado. Por lo tanto, eso sería y al cuadrado, y esto al cuadrado, más y a la 4. Como vemos, arriba me da y a la 4, abajo me da y a la 4 más y a la 4. ¿Listo? Entonces, vemos aquí que esta f de aquí va a tender a puntos de la forma y a la 4 sobre 2 y a la 4. Entonces, y a la 4 con y a la 4 se me va. Entonces, la función toma valores, en este caso, valores que se aproximan a un medio. Como vemos, por estas dos direcciones, visto que son diferentes, la función tiende a dos valores distintos. En la primera tendría el valor de 0 y en la segunda tiende al valor de un medio. Como este valor es diferente del de allá, entonces el límite de f de xy no existe. El límite evaluado, pues, no existe. Entonces este límite no existe. Muy bien, entonces el problema aquí es encontrar la curva, ¿no? Es proponer una curva para la cual eso, pues, para la cual la función, digamos, adquiera o tienda hacia dos valores distintos. Pero pues eso normalmente lo da la experiencia, o sea, les toca o es necesario comenzar a trabajar bastante sobre eso, o sea, ejercicios propuestos y buscar curvas, porque son muchas, ¿no? No podemos proponer una sola forma de acercarnos a el punto problema. Existen muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, aquí yo hubiera podido proponer otra curva, digamos que hubiera sido una curva de este estilo, ¿ya? E intentar evaluar sobre esos puntos, a ver a qué tendría, ¿listo? Pero pues ese tipo de, de aproximación sería como que, bueno, si yo ya hubiera evaluado sobre dos caminos y esos caminos me hubieran dado iguales, entonces tendría que buscar por otro camino y así hasta encontrar uno de pronto que no me sirviera. Pero si no es posible, o sea, si la búsqueda es infructuosa, es muy probable que la función sea continua. Pero eso ya tendría uno que trabajar con el concepto de, en este caso, de el límite como tal. Muy bien, entonces continuamos con nuestra presentación acá. Entonces, muy bien.
Bueno, entonces, eso para este tipo de cosas. Entonces, ahorita también es posible definir algo que llamamos continuidad. Hizo la continuidad de una función. Es si usted puede reemplazar directamente los valores hacia el lugar de interés tuyo en la función. Entonces, se dice que una función es continua si el límite, aparte de existir, es igual a esta función de aquí. ¿Listo? Para cualquier dirección de la cual yo me aproxime hacia los puntos A y B. O sea, en cualquier dirección que yo me aproxime a A y B, yo siempre podría encontrar el límite y es igual a la función reemplazada justo en ese punto. Es equivalente a el caso no dimensional, en el cual nosotros tenemos pues una función de una variable y pues la continuidad es como si usted tuviera una curvita que la pudiera hacer sin levantar el lápiz del papel. En este caso no es tan, digamos, no es tan obvia la generalización, pero esto equivale a que usted tenga como una superficie que sea suave y bonita. ¿Listo? Sin huecos, sin nada de eso. Eso es lo que nos quiere decir esto de aquí. El gráfico de una función es una función. Es como una función, una superficie que es suave y no tiene huecos o no está quebrada justo en el punto de interés. ¿Listo? Un ejemplo de funciones continuas, pues las funciones polinómicas son siempre continuas porque su dominio son todos los valores, son todos los reales, o sea, no hay problemas para eso. Entonces, en este caso, esta función que está aquí es una función continua y bastaría con reemplazar los valores de x y y justo pues aquí adentro en la expresión de la función y pues encontrar a ver a qué límite tiende. Pues en este caso, al reemplazar los valores de x igual a 1, y igual a 2, se obtiene que el límite existe y es igual a 11. ¿Okay? Nada del otro mundo, es semejante a lo que ya habíamos hecho. El problema es con las funciones que no son continuas. Entonces, en este caso, ¿será que esta función es continua? Ya vimos que esta función, para dos caminos distintos, en este caso para acercándonos por puntos sobre el eje X o por puntos sobre el eje Y, encontramos que el límite de la función es distinto. Eso quiere decir que tras de que el límite no existe, ¿listo? Porque por dos caminos que yo me aproxime, la función toma valores diferentes, la función misma no puede ser reemplazada en 0, 0. ¿Por qué? Porque su dominio está excluyendo a ese punto. Entonces, el límite no existe y por lo tanto la función, pues entonces no será continua. En ese caso, ¿será que esta función, aún así cuando nosotros definimos, es una modificación de esta función? En este caso, sabemos que esta función de aquí se puede reemplazar cualquier valor de x y y. El único valor que no puede reemplazar es 0, 0. Entonces, aquí lo que se hace es, pues, hacer una modificación del valor de la función, pues, qué tipo de valores puede tomar. Este sería la función f de x, y, tal cual. Pero entonces se agrega o se define la función en el punto problema, en el punto 0. Dice que sí, entonces, como hay un hueco aquí, pues dicen, bueno, en ese caso vamos a intentar corregir la función y vamos a cambiarla por otra que esté definida en el punto 0, 0. En este caso definimos en el punto 0, 0 este valor de x. Y por lo tanto, entonces, la función ya está definida. Y, o sea, si yo reemplazo x0 y 0 aquí, entonces me da igual a la función, me da igual el valor de la función que es 0. Pero no obstante, recordemos que la continuidad de una función está dada en términos de si el límite, cuando me aproximo a este punto, al punto problema, digamos así, existe. Entonces vemos que el límite de esta función, cuando yo me aproximo por dos direcciones distintas, como no son el eje X o el eje Y, ¿listo? Me van a dar dos valores distintos, entonces esta función no tiene un límite que exista justo en el punto problema y por lo tanto entonces no es continua a pesar de que ya la hubiéramos corregido y la hubiéramos intentado definir, ¿listo? Entonces esta función no es continua en ese punto. Listo, muy bien. Entonces, ¿será que esta función es continua en el punto X en esta dirección que está aquí, en este punto que está aquí, el punto 0,0? ¿Será que la función es continua? Si esta función es continua, vamos a intentar, bueno, en este caso, así como está definida la función, esta función es continua. Se puede mostrar que esta función, no importa por qué dirección yo me aproxime,
el valor que toma la función es siempre igual a 0. ¿Ok? Eso se puede demostrar. La demostración se encuentra en el libro, pues en el ejemplo 4, aquí lo podemos intentar replicar, ¿no? Pero pues les hago referencia para que vayan al ejemplo de la función, al ejemplo número 4 de la del libro, y allí pues encontrarán la demostración de esto. El límite de esta función cuando x y y tiende a 0 es igual a 0. Y vemos aquí que la función también está definida. Entonces, este límite existe y la función está definida. Por lo tanto, entonces, decimos que la función es continua. ¿Listo? En todo el dominio. ¿Okay? Muy bien. ¿Será que esta otra función es continua o no? Veamos que la función arcotangente es continua en todo lado, pero la función y sobre x no lo es. ¿Listo? ¿Es discontinua en qué valores? Pues en los valores de x igual a 0. En esos valores de x igual a 0 la función no se puede definir. Entonces, como no se puede definir, yo no puedo reemplazar directamente el valor x igual a 0 o cualquier punto del dominio, excluyen los puntos con x igual a 0. Entonces, esos puntos yo no los puedo reemplazar. Por lo tanto, si yo quiero graficar, si yo quiero estudiar el comportamiento de la función alrededor del punto 0,0 o alrededor de la línea, de hecho, para que tiene x igual a 0, esta función no existe. ¿Listo? Esta función no sería continua. ¿Esto por qué? Porque la función presenta una discontinuidad cuando x es igual a 0. ¿Okay? Muy bien, en el caso de más de 3 variables, esto quiere decir que nosotros tenemos funciones que tienen muchas variables, entonces se puede definir o generalizar el concepto de límite de esta manera. Entonces, tú te acercas al dominio de la función, listo, tienes el dominio de la función y te va a acercar un punto al interior del dominio. O bueno, puede ser excluido del dominio, pero un punto problema de la función. Si usted se aproxima por cualquier dirección, pero en este caso ya en dimensiones superiores y te aproximas por cualquier dirección y el límite y por cualquier dirección la función toma el valor de L, entonces decimos que el límite existe. Listo, por ejemplo, una función de varias variables o de más de 3 variables sería este tipo de función de aquí, que en este caso tiene las variables x, y, z. Entonces uno puede intentar comenzar a estudiar el comportamiento de esta función alrededor, pues, de puntos que a uno le interesa. Okay, por ejemplo, en este caso, esta función tendrá problemas en los puntos donde x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado sea igual a 1. ¿Listo? En esos puntos hay problemas para esta función y ahí sería interesante intentar estudiar, pues, qué ocurre con el comportamiento de la función. ¿Listo? Entonces, eso hace cuenta de todo lo que vamos a ver, pues, en la clase del día de hoy sobre los conceptos de límite. Quedarían hacer algunos ejercicios y porque este material de apoyo se hace en caso de que llegue a faltar, digamos, de que se presenten problemas de conectividad. Ok, entonces ahí terminamos este primer video. Muchas gracias por haber participado y vamos a continuar en otros videos. Okay.